Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos mencionado, hoy mantenemos conversación, la iniciamos ya, porque ya nos acompaña con el consejero responsable de las áreas de ordenación del territorio y de política territorial, entre otras, del Cabildo Insular de Lanzarote, con Jesús Machín. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paola. Soy muy bienvenido en una nueva ocasión. Muchísimas gracias por invitarme. Como siempre solemos para hablar de muchísimos asuntos importantes, dado que ya sabemos la importancia de esas áreas, y por actualidad, sobre todo por esa noticia que conocíamos en la jornada de ayer y que, bueno, sorprendía bastante, sobre todo por esa cantidad de personas que están investigadas y porque teníamos las imágenes, llegaban esas imágenes de la mano de la propia noticia. Una veintena de personas investigadas como presuntos autores de delitos contra la ordenación del territorio en la isla de Lanzarote. Claro, por las áreas que gestionas, quiero preguntarte por esta noticia cómo se asume, ¿no?, por parte del propio Cabildo, Suso. Bueno, Paola, encima en la nota de prensa continuaba diciendo en espacios naturales protegidos. Exacto. O sea, para que la gente lo entienda, un delito urbanístico en un espacio natural protegido nunca prescribe. Es decir, que tú lo puedes acometer hace 15 años, que siempre, si ya estuvo declarado en ese tiempo el parque natural, siempre va a tener ese delito vigencia, nunca prescribe, es decir, nunca caduca. Por lo tanto, es una circunstancia especial, porque nunca tiene prescripción. Esto también nos conlleva a la reflexión de la falta de planeamiento, ¿no? Sin un planeamiento que se sepa qué se puede y qué no se puede hacer, pues es muy difícil poder desarrollarnos en esta isla donde tiene un porcentaje de protección bastante contundente. Lo que yo siempre digo, esperen a que haya planeamiento, estará muy cerca, sabremos qué podemos y qué no podemos hacer, porque nos enfrentamos a unos delitos y a unas circunstancias tanto ambientales como penales bastante contundentes. Es bastante frágil el territorio donde se han cometido esas infracciones, supuestas infracciones urbanísticas, y ya viste lo bien dotada que está la Guardia Civil con drones y demás. Es muy fácil de comprobar si hay una ampliación en cualquier tipo de zona, porque los vuelos son cada determinado tiempo, se comprueba un vuelo con el anterior, y si hay una superficie de más construida, pues ya está latente la indisciplina urbanística. Yo lo que pido es contención, por favor, tranquilidad, va a haber planeamiento, vamos a saber qué podemos y no podemos hacer. Ojo, en un suelo protegido probablemente se pueda hacer poca cosa. Claro. Es la cuestión. Es que es de lo que se trata. Es de lo que se trata, es de proteger y de, en sitios sensibles, en circunstancias donde hay parques naturales ya proclamados, pues va a ser muy difícil poder tener crecimiento y solamente se va a poder acometer a esa conservación de las edificaciones o cualquier tipo de construcción existente. Estamos hablando de 42 inspecciones en edificaciones ilegales, como lo pone tal cual la propia Guardia Civil, entre los municipios de Aría y de Tía. Además, las imágenes es así, bastante contundentes. Exacto, bastante contundentes, bastante claras. No se descartan, por cierto, ya lo han dicho también, más inspecciones y más, por tanto, más investigados en este asunto. Y claro, Susi, yo creo que es algo importante porque la gente puede pensar, bueno, pago por lo que dices, ¿no?, de que cuidado, ojo, la gente puede pensar, oye, pues pago una multa pero sigo teniendo mi casita o mi... No, es que hablan de que vas a tener que demoler y de restaurar el espacio. Exactamente, cuando se suceden esas actuaciones en espacios naturales protegidos, vuelvo a repetir, no prescribe nunca el delito urbanístico, y aparte en urbanismo hay una frase muy contundente que para los que estudiamos es bastante familiarizada, que es restablecimiento del orden jurídico perturbado. ¿Qué supone esto en palabras que pueda entender todo el mundo? Devolver a la situación anterior. Exacto. Eso es derrumbar, derruir o tirar todo aquello que se ha construido de más. Y ojo, en espacios naturales protegidos es lo único que se va a poder hacer. No se va a poder consolidar ni se va a poder mantener absolutamente nada. Todo aquello que no esté consolidado, cuando llamo consolidado es que se hubiese hecho antes de la declaración de parque natural o que ya esté fuera de ordenación, que se pueda mantener solamente lo existente, lo que esté de más se va a tener que tirar. Totalmente. Pues nos quedamos con eso, es muy importante, yo insisto, porque es que muchas veces uno piensa, oye, bueno, quizás esto no me va a llegar nunca nada, o no me van a inspeccionar, o no me van a decir nunca nada. Pues mira, sí que llega, y no solo llega, sino que no te va a bastar con una multa, sino que no te va a valer para nada, sí, lo que has hecho, básicamente. Y lo que decías es muy importante, o sea, las imágenes son demasiado reales de lo que sucede, o sea... es que no estamos hablando de pequeñas cosas. No. Y bueno, había alguna que incluso piscinas y demás en lo poco que pude ver, por lo tanto
mucho cuidado, mucho respeto, las circunstancias o las responsabilidades son tremendas, así que esperen a que haya planeamiento, que será muy pronto. El planeamiento dirá qué se puede, qué no se puede hacer, pero es verdad que son zonas y áreas muy sensibles donde prácticamente se va a mantener lo que está y no se va a poder crecer absolutamente nada. Pues me lleva justamente a hablar del planeamiento. Al final esto tiene que ver con el planeamiento, es planeamiento como bien dice. De hecho el eslogan y el mensaje en que ustedes ponen siempre es protege lo que importa. Exactamente. Y el nuevo plan insular, su uso pasa precisamente incluso por incrementar ese espacio protegido en la isla de Lanzarote, con lo cual ahora habrá que hilar incluso más fino todavía. Exactamente, nosotros lo que intentamos es eliminar muchas zonas del proceso urbanizador. Yo creo que ya es latente y todos estamos de acuerdo en que ya no es necesario más, que estamos saturados de población fluctuante, es decir, de población turística, encima muchas veces no respeta, y lo que intentamos es eliminar de suelo turístico, pasarlo a protección natural. Hemos encontrado, gracias a la Dirección General de Biodiversidad, que hay una parte muy grande en la parte sur de la isla, que hay un hábitat que hay que proteger. Hemos eliminado esos 104.000 metros cuadrados de suelo turístico por un suelo de protección natural. No se va a poder cambiar absolutamente nada de ahí. Lo hemos hecho también por otras zonas, hemos cambiado del 42% del plan del 91 al 60%, es una subida bastante importante. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que la isla quede en el valor natural más esencial posible. Y como digo, una frase que aparece mucho en el documento del plan insular que está en exposición pública ahora mismo, que dice eliminar del proceso urbanizador. De cualquier tipo, ya sea turístico, residencial o cualquier, necesitamos que esa zona, yo les comento que es la zona de los charcones, que es preciosa, la zona del sur, o sea, intentamos dejarla en el valor natural posible, ¿no? ¿Se está negociando, Suso? Ya aprovecho para hacerte la pregunta, porque claro, en medio de todo esto seguimos con que si más hoteles, si menos hoteles, si más licencias, si menos licencias, si las que están, bueno, en fin. ¿Por dónde pasa todo esto? Y si se está negociando, sobre todo, en cualquier caso, que eso también es algo que hemos mencionado con los propietarios de quizás que tengan derechos precisamente y que todavía no estén... Sí, lo que estamos intentando es que los propietarios que tengan ya edificaciones existentes, pues intentar llegar a acuerdos para, si tienen que subir en altura en alguno de los sitios o cualquier tipo de otra cosa, lo hagan, pero sin necesidad de aumentar la superficie construida. ¿A qué me refiero? Si hay parcelas que no se han utilizado y hay propietarios que tienen en otras zonas otras edificaciones, pues le damos un incentivo en otras edificaciones existentes que no van a ocupar más suelo, e intentamos que los suelos que no están desarrollados queden lo más natural posible, es decir, que no tengan ningún proceso urbanizador. Es difícil porque llevan muchos años pagando contribución, como turístico es bastante caro todo el tipo de contribución, pero es cierto que es lo único que nos queda. Lo único que se puede hacer es desclasificar. ¿Cómo se clasifica? Llegamos a un acuerdo, se elimina el suelo turístico, se pasa a uno de protección y ahí ya no se va a poder suceder prácticamente nada. Oye, hay muchos propietarios que están cambiando también la parte turística por la parte residencial. Es que el otro día la alcaldesa de Teguise, y perdona que te interrumpa, me decía justamente eso, que tenía constancia de que en Costa Teguise se le estaba planteando justamente esta idea. Sí, son como 3 o 4 parcelas donde los propietarios quieren renunciar a la parte turística y quieren traspasarlo a una zona residencial. Con la crisis habitacional que hay, el decreto del Gobierno de Canarias te lo permite, o sea, eliminas tu parte turística, que creo que todos estamos de acuerdo, y pasaría a una zona residencial. Con la falta de vivienda que hay, creo que está más que necesario y más que justificado. Que por cierto, y mientras tanto también esa parte que sigue siendo turística, que por supuesto tiene que seguir existiendo, también es importante, imagino, y eso también se hace con el tema de los planes de modernización y demás, que se renueve, ¿no? Que se actualice, no más camas, sino lo que hemos explicado tantas veces. La reconversión en un plan de modernización es, yo tengo 700 camas, las bajo a 500, pero sumo la calidad. Exacto. Al sumar calidad, sumo ingresos y por lo tanto el hotel obtiene una calidad distinta a la anterior, en este caso pues más calidad. Los tenemos ya el Gobierno de Canarias, están en la asesoría jurídica del Gobierno de Canarias. Una vez que ya lo informe tanto el de Playa Blanca como el de Costa Teguise, pasan al Cabildo y ya firmamos el convenio y empieza la redacción de los planes de modernización. Es crucial. ¿Por qué? Porque los planes de modernización no solo van sobre las edificaciones hoteleras o extrahoteleras, también van por las superficies al aire libre, por ejemplo, campos de fútbol, canchas, avenidas, zonas de esparcimiento, cualquier tipo de cuestión dependiente dentro del núcleo turístico, pues se puede dar ese
procedimiento de reconversión. Bueno, al final todo es planeamiento, es lo que estamos comentando, y es por donde pasa el futuro de Lanzarote, más a corto plazo, más a medio, más a largo, pero está claro que todo tiene que ver con el planeamiento. La Jeria, Suso, ¿cómo está este tema, el plan especial de la Jeria? Que, por cierto, y ahora hablamos también de eso, lo digo porque es que justamente los últimos vídeos tienen que ver con eso, esa nueva también página que han hecho, red social, bueno, red social no, página que han hecho dentro de la red social sobre la política territorial para explicar y entender un poco todos estos asuntos. Sí, estamos haciendo un poco de pedagogía porque es muy difícil explicar un planeamiento, entonces lo estamos acercando un poquito, llevando a agricultores, llevando a bodegueros para intentar acercar lo que es un planeamiento. Me está funcionando mucho porque es verdad que mucha gente se entera de los procesos de exposición pública y demás por ahí. Acabamos de terminar a principios de mayo ya 2 días de mesas redondas de participación, donde estaban las poblaciones afectadas, estaban los bodegueros, estaban los viticultores y las actividades que se hacían dentro de la Jeria. Muy, muy productivas. Yo estaba al principio, me iba para que tuvieran libertad de hablar y considerar lo que estimaran oportuno. De ahí hemos recogido toda la información que ya va a pasar al avance. El avance estará después del verano. Después de verano, 45 días de exposición pública y ya vamos a aprobación inicial. No me lo creo todavía, no me lo creo, pero creo que estamos en disposición de final de año, principio del siguiente, de la aprobación inicial y en 2026 también la definitiva. Por lo tanto, ya tendríamos el plan especial de paisaje protegido de la Jeria aprobado. Un plan muy consensuado. Es verdad que no tengo experiencias anteriores, pero me decían personas que estaban allí que nunca habían visto una voz tan unánime en todos los sectores. Pero es cierto que es un plan que legitima a casi toda la población. Había muchos problemas porque alguien tenía el baño fuera de ordenación y la cocina en otro tipo de régimen urbanístico, por lo tanto era un desastre de planeamiento y por lo tanto esto viene a dar solución a muchas cuestiones. Es que lo decía lo de la página que se ha hecho porque también habla alguno de los propios afectados, con lo cual creo que es muy también atractivo de cara al que, pues a lo que dices, ¿no? A que todo el mundo pueda conocer lo que se está haciendo. Lo que queremos es ver la realidad, y la realidad hoy en día es que no se puede hacer nada, o sea, porque no hay planeamiento, no se puede ni, o sea, yo creo que todos somos conscientes de que no es bonito cuando ves los tanques por fuera de todas las bodegas, eso surge un impacto visual y paisajístico horrible en un entorno que debemos cuidar al milímetro. Por fin estamos ya ayudando a los hoyos centenarios y los hoyos que se mantienen como antaño, porque es fundamental para el paisaje, si no, no tendríamos la Jeria y no tendríamos ninguna significación paisajística distinta con respecto al resto. Y lo que hemos tratado es de que ellos, antes de llegar al plazo de exposición pública, introducir en el documento todas las necesidades. ¿Por qué? Porque iríamos más rápido y también es un documento que está más integrado, más consensuado, más integrador de todas las partes que interactúan en el ecosistema que hay en la Jeria. Es difícil, sí, pero creo que vamos bastante bien. Y sobre todo porque, y vuelvo un poco incluso a lo del principio, al final, y es lo que tú planteabas, ¿no? Sin planeamiento, incluso, a ver, hay cosas que la realidad se hacen a conciencia y es así, pero es verdad que se pueden llegar a cometer, al igual que con el tema de la Jeria, determinadas irregularidades precisamente porque uno no sabe o desconoce qué se puede, qué no se puede y qué límites no se deben pasar. El 90% de las cuestiones de infracciones son por desconocimiento y porque no sabes qué te puede decir. Y es verdad que uno va al ayuntamiento y le dice, mira, pues no sé hasta dónde puedes llegar, vas al cabildo, te dicen lo mismo. El planeamiento es el que te da seguridad jurídica, el que te da la cobertura para poder hacer cualquier tipo de acción, porque te va a decir qué se puede y qué no se puede, hasta qué límite puedes llegar y hasta qué límite no puedes llegar. Y eso es una salvaguarda para los vecinos, para los productores de vino y sobre todo para los viticultores, porque vas a ver cuándo puedes mover cada ciertos metros el hoyo, qué profundidad, cuánto va a ser la pared, o sea, te va a determinar tanto que si se puede hacer bodas, si se puede hacer restauración, si se puede hacer vivienda vacacional, te va a poner todo. Hoy en día es un limbo jurídico, es un vacío legal, no sabemos qué se puede y qué no se puede hacer, y así ya llevamos bastante tiempo. Totalmente. Ante la duda, de todos modos, y a los hechos me remito, a la noticia en este caso, más vale prevenir que curar y estarnos quietos, como decíamos al principio. Quiero hablar de política, Suso, pero muy rápidamente, porque claro, aunque ya lo hemos comentado en repetidas ocasiones, permíteme volver un segundo al tema del Piol, porque la gente, claro, se pregunta, vale, pero ¿y el futuro de Lanzarote? Estamos hablando del espacio protegido y demás.
dos apuntes. De un lado, que son dos temas que suele tener muy en cuenta la gente y querer saber. Sí. El hospital, el futuro hospital, Sí. y ese campus universitario también, que sé que lo ha subrayado bastante. Sí, el campus universitario está situado en Taichi, una de las zonas en donde toda la vida creo que se ha propuesto, ya queda perfectamente legitimada la parcela y queda propuesto para que sea una de las infraestructuras de rango insular. Le digo rango insular porque tiene determinaciones en toda la isla, aunque esté prácticamente en ese municipio. Y luego el hospital, que estará en una zona que no tiene problemas de acceso, que es muy importante, y en una zona donde puede crecer en un futuro. Es decir, que no es que hagamos la infraestructura y estemos encorsetados en poblaciones. Se ha intentado escoger una parcela que tiene posibilidad de crecimiento, que no tiene problemas de acceso y que esté para toda la vida ya el hospital en esa zona. ¿Por qué? Tenemos la prueba del Molina Grossa, no tiene posibilidad de crecimiento por ningún lado. Y lo que no podemos hacer es una infraestructura para los próximos 60 años y que luego a los 60 años estemos buscando otra nueva edificación, porque vuelvo y repito, un territorio frágil, muy pequeño y que está acotado por todos lados. Que no nos pase lo que nos ha venido pasando. Exactamente, ocurriendo. eso es lo que hace el planeamiento, Sí. tener la visión de aquí podemos crecer, aquí no. Bueno, pues nos quedamos con eso, Suso, como te decía, no nos queda mucho tiempo y evidentemente quiero hablar de política, faltaría, Ya me extrañaba a mí, faltaría más, a mí. por supuesto que sí, que también tenemos que hablar de ello, porque claro, ese Congreso Insular de Coalición Canaria, Suso, se publicó evidentemente quién apoyaba a quién, sabíamos y conocíamos esa doble candidatura y también se hizo público que en este caso en concreto apoyabas esa candidatura de Samuel Martín. Finalmente se llegó a ese consenso, candidatura única. ¿Contento con el resultado, con ese Congreso Insular, Suso? Sí, bueno, pertenezco a una formación política que es bastante peculiar en los procesos, ¿no? Solemos contar mucho lo que pensamos cada uno. A mí Transparencia. Eso me parece maravilloso, ¿no? Porque en lugar de estar coartándote de por qué opino esto, opino lo otro, pues podemos decirlo. Creo que no se ha faltado el respeto, que ha habido bastante educación, que ha habido bastante mesura, pero sí, yo opinaba y opino, o sea, que Samuel era una persona espectacular para llevar la organización, pero hemos llegado a un acuerdo en el que la otra parte que opinaba, que era Pedro Sáenz Ginés, ojo, siempre lo digo, una persona que me parece brutal en su gestión, que muy leal al partido, que ha estado en las duras y en las maduras y en el que creo que ha sufrido una persecución y la que creo que también se le dignifica con esta Secretaría General. Yo también fui parte del acuerdo, nos sentábamos en este caso Samuel Martín, Pedro Sáenz Ginés y yo para cerrar el acuerdo, entonces estoy muy contento porque creo que esa ejecutiva responde a distintas sensibilidades, responde a distintas cuestiones dentro del espacio de Coalición Canaria, que son distintas. Por ejemplo, yo vengo de un comité en el que todo el comité apoyó a la misma persona, pero que luego ha sido el integrador y luego está representado en esa ejecutiva saliente. Todos los procesos son buenos, creo que hemos crecido, hemos madurado como organización y ahora solo nos queda estar a una, que es a lo que responde esa ejecutiva, porque están ambas partes representadas y a intentar ganar las elecciones de 2027. Te voy a preguntar, Suso, hasta donde puedas y quieras, claro, Sí, evidentemente claro. faltaría más, porque es verdad, ya han sido bastante transparentes, pero es verdad, y te lo pregunto porque fue una cuestión que yo misma puse sobre la mesa con compañeros en tertulia. A mí me llamó la atención porque fue prácticamente de un día para otro cuando Samuel Martín pues oficialmente presentó su candidatura de forma oficial, sacó ese comunicado, pues bueno, sacando pecho, como es normal, de la gente que le apoyaba y demás. Y prácticamente al día siguiente fue cuando se llegaba a ese consenso. En fin, ¿qué fue lo que ocurrió? Y aquí es a lo que me refiero, evidentemente, hasta donde se pueda contar, ¿no? Pero a mí me llamó la atención. Bueno, hasta ese día no habíamos llegado a ningún acuerdo, lo intentamos en numerosas ocasiones y no se pudo, y al día siguiente fue cuando, después de madurarlo bastante, después de haber ceder las dos partes, fue cuando se consiguió llegar. Ojo, si hubiésemos llegado a votación tampoco pasa nada, es un partido democrático, incluso en nuestros estatutos está que si el que pierde se integra dentro de la ejecutiva en función al porcentaje que obtuvo votos. O sea, que creo que era bastante lógico llegar a la votación, pero era beneficioso para la organización llegar a un acuerdo y que no se partieran dos en esa votación. El acuerdo llegado el miércoles, sí fue el miércoles, digo que fui partícipe, yo pues
cediendo las dos partes, muy calmado, muy tranquilo, incluso riéndonos dentro de cuando hablamos, porque estuvimos bastante rato, pues se llegó al acuerdo por ambas partes de que era lo más beneficioso y así se consiguió. Bueno, pues me quedo con esa respuesta. Por cierto, que a Pedro Sanginés se le preguntaba también, como es normal por otra parte también, los medios de comunicación al término de ese congreso, se le hacía dos preguntas. De un lado, si, pese a tener este cargo, si tenía intención también de cara a las próximas elecciones, ¿cuáles eran sus intenciones? Si iba a liderar o ser cabeza de cartel en alguna de las administraciones. Él decía que no, que en principio no era su intención, y que no le apetecía, y que precisamente por eso se presentaba, ¿no?, como secretario para liderar Coalición Canaria en Lanzarote. Eso de un lado, y de otro lado los pactos, que aclaraba que no tendría ningún problema en sentarse a dialogar con ningún partido. Si lo centramos en personas, es verdad que ya se ha hablado quizás de que con María Dolores Corujo lo tendría más complicado, pero que en cualquier caso no tendría problema en sentarse con ningún partido. ¿Cómo valoras estas declaraciones? Bueno, creo que es muy sensato y muy honesto por su parte que diga que no tiene ambición de liderar ninguna lista electoral. Y aparte, creo que en alguna intervención que le he visto, dice, yo creo que el partido ni siquiera para eso me elegiría, sino esta parte sí, porque saben que soy trabajador, que tengo el tiempo suficiente para estar al frente del partido y creo que puedo hacer una buena labor, porque no hay que recordar que no tuvimos buenos resultados en los ayuntamientos y hay que hacer un cambio en los municipios donde perdimos votos. Y él lo ha manifestado, él no quiere participar liderando ninguna lista electoral. Y luego en la cuestión de los pactos, él ha pactado tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular. Yo creo que si no se quiere sentar él con la líder del Partido Socialista, buscaremos a alguien que se quiera sentar, pero no va a ser ningún óbice, no va a perjudicar nada que él esté secretario general para pactar con el Partido Socialista. Bueno, pues me quedo también con eso, Suso. Ya nos hemos quedado sin tiempo, simplemente sí que tengo que preguntarte por una cuestión, y aquí aclaro que es verdad que son cosas que se escuchan en las calles y demás, y yo hoy tengo aquí a uno de los protagonistas y por eso quiero aclararlo. De hecho, tenía el otro día la alcaldesa de Teguise en este caso y hablábamos precisamente de este congreso insular, era previo ya a conocer el resultado, y me comentaba que en el caso de que efectivamente fuese y quedara como número 2, que es como ha sido, con Pedro Sanginés al frente, no tendría ningún problema en seguir al frente de la alcaldía en Teguise, y lo cierto es que se ha hablado de que quizás se postulará otra persona, y hablo de ti mismo, Suso. ¿Esto hasta qué punto es así, no es así, se habla, no se habla, y en cualquier caso, cómo lo asumiría? Bueno, yo lo que siempre digo, y creo que hay que tener respeto en todos estos procedimientos, quedan 2 años para las elecciones, el partido buscará los mejores perfiles para cualquier tipo de ayuntamiento, cabildo y parlamento, y yo siempre digo, soy un soldado del partido. Lo que me pida el partido, pues eso haré. Bueno, pues me quedo con esa respuesta también. Jesús Machín, consejero de Política Territorial, Ordenación del Territorio del Cabildo Insular de Lanzarote. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias, Paula, por invitarme. Y seguiremos hablando. Gracias. Y a todos ustedes, nada, que no se marchen, que enseguida regresamos para compartir tertulia con compañeros periodistas.